Hola, soy Daniela Escárate y junto a mis compañeras Valentina Contreras y Liz María Hernández hablaremos sobre el método de alfabetización de Paulo Freire. Paulo Freire nació el 19 de septiembre del 1921 en Sao Paulo y falleció el 2 de mayo del 1997. Este gran pedagogo, muy influyente durante el siglo XX, fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en la que se sientan las bases de sus métodos, según la cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. En los años 50, perteneció al primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Rifle. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo dentro de la campaña nacional de alfabetización, así consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en un mes y medio. Fue acusado por la oligarquía como agitador político. Como consecuencia del golpe militar de 1964, debió abandonar su actividad y buscó refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno democristiano de Eduardo Frei, como el Programa de la Educación de Adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. En Chile escribe Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. En 1970 se trasladó a Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Después de 16 años de exilio, en 1980 volvió a su país, Brasil, impartiendo docencia y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ciudad de la cual fue secretario de Educación. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. En uno de sus escritos dedicados a futuros educadores, escribe y apela la creación de una escuela democrática. En 10 cartas muestra pequeñas verdades cotidianas que pasan por alto los que sin embargo poseen todo un trasfondo educativo. Aspectos generales sobre su teoría y pensamiento. Su finalidad es desarrollar el pensamiento crítico de cada estudiante para que él mismo pueda dar respuesta a las interrogantes que se le presenten en su contexto o problemáticas sociales. Su propuesta se enfoca en el sistema escolar y la autonomía de la escuela. Esta debe estar en control de la comunidad. La escuela debe ser un espacio democrático y sería una responsabilidad del pueblo participar en ella. A esto se le conoce como círculo cultural. Entender que el conocimiento no es el fin del pensamiento, sino un mediador entre profesor, estudiante y realidad social para producir saber. Paulo Freire. Hola, soy Valentina Contreras y hoy les hablaré sobre la metodología de lectura de Freire y sus fases. Metodología. Esta consiste en posicionar a la persona en su realidad, reasignarle su valor original, el cual se ha visto arrebatado por las autoridades y aquellos que se sienten superior a los demás, implementando políticas abusadoras, las cuales no generan más que segregación. ¿Cómo es que se genera este cambio? Haciendo a la persona, al poblador, partícipe de su realidad, de su cultura, de su contexto, generando lazos en los cuales se interactúa de manera abierta, enseñando a comprender qué es lo que los rodea mediante las palabras. Esta es una educación libre y activa, participativa, propositiva, constructivista. El diálogo y la socialización son fundamentales para este proceso, ya que equivalen
a un proceso de concientización del problema. Fases. Fase 1. Estudiar el contexto. El estudio del contexto donde vive el poblador se realiza con el fin de determinar el vocabulario común y los problemas particulares del contexto. Es necesario obtener de manera fidedigna palabras de las propias poblaciones a través de conversaciones informales. Fase 2. Selección de palabras del vocabulario descubierto. Se clasifican las palabras descubiertas en la fase 1, que sean significativas para la población, tanto expresiones típicas como emocionales. El criterio para la clasificación es la capacidad de encarar la realidad actual, cultural y típica de la población. Son denominadas palabras generativas, ya que son capaces de generar otras palabras en los estudiantes. Fase 3. Proceso real de alfabetización. Esta fase se divide en 3 etapas. Palabra generadora. Consiste en escoger una palabra relacionada con la vida cotidiana de los pobladores para descomponerla en sílabas que son recombinadas por los alfabetizados para formar nuevos grupos silábicos y luego nuevas palabras. Codificación o representación de la realidad en el que se viven los alfabetizados. Se refiere a una parte de esa realidad y otras a su totalidad. Una posible decodificación de las palabras pesca podría ser una fotografía de un barco pesquero faenando. Otras podrían ser la palabra árbol, representando todo tipo de árboles. Descodificación. Se realiza la codificación, dando paso a leer la realidad y analizarla críticamente. Así, a través del debate auspiciado por los animadores culturales, el alfabetizado podrá leer y escribir, pero sobre todo leer su realidad e intervenirla o inscribirse en ella. Hola, soy Liz María Hernández y yo les voy a hablar sobre el material concreto asociado a este método. Como ya se mencionó anteriormente, para Freire, la educación es un acto de reflexión enfocado en relacionar la realidad del estudiante con el conocimiento, y para la alfabetización se hace uso del método de la palabra generadora, el cual funciona de la siguiente manera. Previo a la clase, el docente elige una palabra cuyo significado sea de común conocimiento para todos. Se prepara llevando una o dos imágenes sobre el objeto elegido para conversar con el curso acerca de esta palabra y de sus implicancias o las relaciones que se puedan establecer con otras cosas. Después de la conversación sobre el contexto de la palabra, el docente procede a escribirla en el pizarrón o a mostrar su grafía en una diapositiva al lado de la imagen inicial. Entonces la separa por sílabas y les pide a los estudiantes que piensen en palabras que empiecen con la misma sílaba que la palabra escogida o con cualquier otra sílaba que el profesor prefiera. Es conveniente que el docente se haya preparado con algunas imágenes de las nuevas palabras que puedan surgir para poder relacionar el sonido y el significado de estas con las letras que se están aprendiendo. Este proceso puede demorar, así que es importante tener paciencia y promover la espontaneidad en la participación de los estudiantes. Finalmente, el docente puede separar la palabra inicial por las letras que la componen y elegir alguna de ellas para desarrollar nuevamente una instancia de participación, con palabras que inicien por algunos de los fonemas que constituyen a la palabra inicial. Así es como el análisis de una palabra conocida por todos acerca el conocimiento de la grafía de otras palabras y, por lo tanto, facilita la adquisición de la lectoescritura en adultos. A modo de conclusión general, es importante destacar que cuando Paulo Freire ejercía su método de enseñanza, la educación en Latinoamérica aún estaba bastante atrasada y los analfabetos todavía conformaban gran parte de la población adulta. El gran aporte del pensamiento de Freire es la reivindicación y visibilización de las clases oprimidas,
dándoles herramientas para soñar con mundos posibles donde cada uno fuera capaz de construir realidades más dignas para sí mismos. Para lograr esto, el educador debe involucrarse en las problemáticas de su pueblo, es decir, que debe conocer el entorno de las personas que aprenden de él para acercar el saber a su realidad. Para el pedagogo brasileño, educar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción, lo que en principio nos refiere a la importancia que daba Freire a la autonomía de la educación, en una época donde apenas se empezaba a tomar conciencia de lo dañino que era el aprendizaje pasivo para la sociedad. En definitiva, para este hombre la educación es la puerta de la libertad, lo que es una visión muy presente en Latinoamérica desde los tiempos de Bolívar, presente en los textos, en la teoría, pero lamentablemente no termina de desencuadrarse con el debería ser, que le da esos tristes rasgos de ilusión o utopía. De todos modos, no es exageración decir que a partir de Freire la educación adquirió mayor relevancia en Latinoamérica. Como diría él mismo, la semilla del sueño ya había sido plantada, y aunque todavía no recibimos los frutos tan deseados, no se puede desconocer los avances que hemos tenido como sociedad en este tema tan importante. Como futuras psicopedagogas es fundamental contar con la mayor cantidad de herramientas de intervención. Además es vital comprender el contexto de las personas con las que trabajamos. Solo así les podemos dar un andamiaje pertinente para la situación particular del individuo, convirtiendo nuestro aporte en una influencia verdaderamente positiva y eficaz para el desarrollo de las personas. Con este último pensamiento nos despedimos y junto con mi grupo les damos muchas gracias por su atención.